Quiero que lea conmigo segunda de Timoteo, decimos amén. Y dice la Biblia en segunda de Timoteo, fíjese esto, en el versículo 1 del capítulo 3, dice la Biblia, la palabra del Señor, escuche esto, también dice, debes de saber esto, oiga esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Decimos amén. Vendrán tiempos peligrosos. Ahora, escuchen por favor lo que sigue. Porque habrán, dice acá, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, amadores de los deleites del mundo y no de Dios. Pero esto es lo que me llamó la atención, versículo 5. Tendrán apariencia, oiga esto, de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si usted se recuerda, porque este es, hermano amado, la conclusión del mensaje pasado. El domingo pasado hablamos de ese mismo capítulo 3, solo que nos centramos en el versículo 16 y 17. ¿Cuál era el objetivo de la palabra? La palabra servía para enseñar, dije, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que seamos perfectos en el Señor. Y eso es lo que realmente el Señor anhela y el Señor realmente está haciendo en nosotros. La palabra, por eso no podemos comprometer la palabra. La palabra es la que nos va a llevar al hombre perfecto a la medida de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 4, a la altura del varón perfecto. Así que cada vez que uno de los hermanos ministros de esta iglesia predican la palabra del Señor, ellos saben que el compromiso no es con la gente, sino que el compromiso es, hermano, y oiga, yo se lo digo porque hay gente que se enoja cuando escucha que la palabra de Dios ataca una área de sus vidas. Y la realidad es que lo que Dios está tratando de hacer es crear en nosotros el carácter de Dios. Y cuando Dios, hermano, trabaja mi carácter, entonces me tiene que decir qué puede impedir para que yo, el hombre de Dios, no sea perfecto. ¿Qué puede impedir para que tú, mujer de Dios, no seas perfecta? Ya hablamos el domingo pasado de lo que ayuda a la palabra. Y dijimos una vez más, y ya dejo el mensaje pasado, la palabra sirve para enseñar, instruir, redarguir, corregir en justicia. Así que no nos interesa, y a usted tampoco le debe de interesar, que lo estén entreteniendo desde un púlpito. Yo sé que hay gente que se ha ido de esta iglesia enojada por el mensaje que dimos. No me importa. Si usted se va porque no estamos predicando la Biblia, porque no estamos enseñándole los principios bíblicos, pues mi hermano, corra de este lugar. Pero si su pastor y los predicadores de la iglesia, a los cuales, hermano, por años he discipulado yo como pastor, y saben la Biblia y saben predicar la palabra del Señor, mi amado hermano, es importante que nosotros notemos, por favor, que la palabra del Señor es útil, y aunque a veces nos
lastime en el sentido de que entra como espada de dos filos y oiga, y discierne los pensamientos de nuestra mente y discierne, oiga, las emociones y las batallas. Siempre la palabra del Señor va a ser mejor que no escucharla. Ay, pastor, pero ¿qué es lo que Dios quiere conmigo entonces? Lo que Dios quiere con usted y conmigo es que criemos carácter de Cristo en nosotros. Es que no permitamos, y yo sé que cuesta porque hay muchos hermanos nuevitos acá que les está costando, batallando contra el pecado, contra los dramas, pero eso está bien. Usted va en un proceso que la Biblia le llama regeneración y va a ir, hermanos, soltando de a poco conforme a la luz de la palabra, vaya alumbrando su vida. Usted va a ir liberándose y liberándose y liberándose. Ahora, si ya pasan 20 años, si teniendo usted que ser maduro, todavía estos pecadillos que menciona el capítulo 3, carácter de los hombres de los últimos tiempos, todavía sigue batallando, es que usted no ha entendido lo que el Señor ha hecho. La Biblia dice que Dios está formándote y me encanta porque la Biblia dice que Él nos forma como barro en sus manos. Así que yo me imagino que el Señor muchas veces tiene que decir, a ver, vamos a deshacer a Roy y vamos a darle un nuevo formato. Y que Dios trabaje en mí y que Dios trabaje en ti, duele. Porque yo me imagino si el barro tuviera que hablar, cuando lo meten, hermano, en ese lugar donde forman el barro, le ponen agüita y comienza a dar vuelta a eso, y las manos del alfarero comienzan, así es las manos de Dios en nosotros, como manos, oiga, del alfarero. Dios se va a meter conmigo, Dios se va a meter contigo, y aunque no quieras, oiga, si eres hijo del Señor, Él va a trabajar contigo, porque Dios anhela que el carácter de Dios sea formado en ti. El versículo 1 que leí dice, debemos de saber. Le está hablando a los que Dios le está formando el carácter. Que los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y mire, hermano, yo quiero que lo note, por favor. Acá no está hablando del sistema de allá del mundo. Los tiempos peligrosos ya sabemos que están allá afuera. Pero ese capítulo está hablando de cristianos que se dicen ser cristianos. De gente, versículo 5, que tienen apariencia de piedad. ¿Usted los ve? Como dijo un pastor por ahí que siempre me ha causado risa cuando escucho a este pastor decir eso, ¿verdad? A veces los diáconos, decía este pastor, se me vuelven diablóconos. Y yo me reía porque digo, qué increíble. ¿Cómo es posible que un diácono se vuelva diablócono? Él lo decía de broma. Pero la realidad es que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, porque recuérdese usted que Timoteo, al tener un padre griego y una madre judía, tenía mucha influencia griega. Y a veces es fácil caer, ¿verdad que sí? Ay, pobrecitos. Ay, no importa que estén en esa situación, en esa falencia. Dejémoslo. Como dijo alguien por ahí, así como vino al Señor, así se quede. ¿Cómo que así se quede? No. Hay que cambiar. ¿Cuántos creen que hay que cambiar? No me vinieron esta mañana. ¿Cuántos creen que tiene que cambiar? Ahora, el cambio lo produce Dios. Pero lo produce Dios, escuche esto, porque Él anhela y desea, ¿verdad que sí? Que nosotros un día nos acerquemos a Él, dice la Biblia ahí en primera de Timoteo, 2, dice, nos presentemos como obreros que no
tienen de qué. Lo sabe. Así que el carácter que Dios está tratando de crear en mí. ¿Y por qué me dice que debo de estar alerta? Porque en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Es porque Dios quiere que tú y yo, léalo si usted no me cree, Timoteo, donde usted está, capítulo 2, dice esto, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, oiga, que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? Muy bien, la palabra. Así que no nos interesa otra cosa, sino que nos enseñen la palabra. Y nos la enseñen bien, porque si nosotros, oiga, no tenemos buenos maestros de la palabra, si nosotros no nos exponemos a lo que la Biblia, oiga, nos dice, vamos a creer que lo malo es bueno y que lo bueno es más o menos bueno. Y no importa cómo vivamos, no importa cómo desarrollemos el carácter, no importa cómo, oiga, experimentemos la vida de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que el Dios del cielo nos está invitando a todo. ¿Por qué cree que estamos enloquecidos? Que capacitamos maestros, que capacitamos a los que están los días viernes en discipulado. Oiga, que estamos a punto de comenzar a capacitar a los futuros ujieres de la iglesia para que haya una dinámica diferente. Es capacitar, es enseñar. Porque Dios nos está mandando, y este es el objetivo que yo siempre le pongo a los hermanos que predican, que enseñan la Biblia. Dios nos ha puesto para que nosotros, hermano, con diligencia presentemos lo que acá dice, la palabra de verdad, no avergonzándonos, sino presentándonos a Dios como nosotros primero, obreros que no tienen de qué avergonzarse. Lo peor que nos puede pasar es que yo esté predicando algo que no viva. Lo peor que te puede pasar a ti es que tú le pidas a otros que vivan algo que tú no estás viviendo. Por eso, miren, esta semana me di gusto con esto. Las consejerías que tuve, yo le preguntaba a los hermanos, ¿qué quieres que te diga? ¿Lo que tú quieres oír? ¿O lo que la Biblia dice? Porque a veces lo que la Biblia dice no va a gustar tanto. A veces quisiéramos oír el consejo pastoral del pastor bueno, entre comillas y subrayado. No importa, Dios te entiende. No importa cómo estés viviendo, Dios te comprende. Total, como dijo uno por ahí, que no sé qué era, no creo que fuera cristiano, pero dijo, todos los caminos llevan a Dios. ¿En serio? Yo tengo un solo camino y me cuesta porque es angostito el camino. ¿No dice la Biblia que ancho es el camino que lleva a la perdición? Y angosto su caminito. Así que yo sé que no es fácil, pero esta es una cuestión de amor. Es una cuestión de revelación por cuanto Él nos amó. Oiga, por cuanto Él se entregó en la cruz del Calvario. Por cuanto Él se reveló a mi vida y me dijo, Roy, no importa todos los pecados que hasta ahora hayas hecho, yo te los perdono. Oiga, qué lindo es entender eso. Cuando yo entendí que Jesucristo había perdonado todos mis pecados, ahora cuando venía Satanás, los demonios, los espíritus, a acusar mi mente de toda la basura que había vivido, o cuando yo entendí eso, que mi pastor Moisés, el primer pastor que yo estuve, Moisés, allá iglesia presbiteriana, me acuerdo que dejó de coser porque era sastre. Este varón te atendía mientras paraba el pantalón que estaba haciendo y decía, a ver, mijito,
pastor, me siento acusado por las 10,000 miserias que hice hasta ahora. Y él me dijo estas palabras: la Biblia dice que tus pecados Dios los tomó y los tiró a lo profundo de la mar. Así que cuando venga el diablo, me dice, a traer pensamientos de todos los pecados que hiciste, dile, la Biblia dice, escrito está, Él ha perdonado todos mis pecados. ¿Sabe la liberación que fue para mí eso? Así que cada vez que el enemigo venía a bombardearme con toda la basura, decía, es verdad, porque tampoco le vas a decir al diablo, ay no, mentiroso, Satanás, yo nunca. El diablo sabe en lo que usted anduvo. Así que cada vez que venga, dígale, la verdad, tenés razón, pero tengo otra razón yo. Cristo me perdonó. Cristo está trabajando mi carácter. El Señor está haciendo lo que acá dice el versículo 15, hermano amado. Está ayudándome constantemente con su palabra, ayudándome constantemente con su espíritu a que yo me presente delante de Dios. Escuche esto, como obrero aprobado. Y eso se vive, ¿sabe cómo? Un día a la vez. Porque la batalla es de todos los días. Yo no sé, yo siempre lo digo esto, pero yo creo que usted, ojalá que lo haga usted. Yo le pido perdón al Señor todos los días por mi pecado. Todos los días, cuando me levanto, le pido que me ayude. Lo primero que hacemos es pedirle al Señor que nos guarde. Pedirle al Señor que nos ayude. Pero cuando finalizamos el día, al terminar, oiga, que usted ya está a punto de irse para el mundo de los sueños, oiga, qué lindo es decirle, Señor, tu palabra dice que la sangre de Cristo tiene poder para deshacer. Así que yo descargo todo lo malo, descargo las molestias, los enojos, los pecados, la ira, la maldad, todo lo que tenga dentro. ¿Cuántos tienen todo eso? Qué lindo, solo santos venimos esta mañana. Si yo sabía que es para los que no vinieron esta mañana. Pero ¿por qué cree que la Biblia me dice, oiga, que debemos de tener cuidado? El capítulo 3 no es para el mundo. Hay gente dentro, mientras menos sean mejor, pero hay, oiga, hay gente, versículo 2 del capítulo 3, ¿qué es lo que Dios está formando? Carácter. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Presentarnos a Él como obreros, oiga, que no tienen de qué avergonzarse. Pero miren el versículo 2 del capítulo 3. Habrán hombres y mujeres amadores de sí mismos. Oiga eso. Y esos amadores de sí mismos, ¿cómo lo demuestran? Oiga esto. Lo demuestran con avaricia. Lo demuestran, escuche esto por favor, con vanagloria. Lo demuestran con soberbia. Lo demuestran blasfemando. Lo demuestran, dice acá, desobedeciendo. Oiga, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Ese es el carácter que uno encuentra constantemente, gente que no está siendo trabajada por la palabra, trabajada por el Espíritu Santo, trabajada por el Dios del cielo, que me está diciendo, Roy, yo quiero que seas un obrero aprobado, yo quiero, mujer, que seas una obrera aprobada, pero para eso debes dejar que yo trabaje sobre tu vida por medio de la palabra del Señor. Por eso, volvamos al capítulo 2. La Biblia dice en el capítulo 2, ustedes que se están presentando a Dios aprobados como obreros, versículo 16,
evita algunas cositas. ¿Cuántos son obreros aprobados del Señor? ¿No vinieron tampoco? ¿Cuántos son? Levánteme por fe, aunque sea esta mañana. ¿Cuántos son obreros aprobados por el Señor? Yo sí. Ahora, ¿qué tengo que evitar? Oiga, lo que tengo que evitar. Evita, versículo 16 del capítulo 12 estoy, profanas y vanas palabrerías. Porque oiga, las profanas y vanas palabrerías, dice la Biblia acá, conducen cada día más y más a la impiedad. Oiga, nosotros debemos de evitar la impiedad. Nosotros debemos de evitar las vanas palabrerías. Debemos de ser bíblicos. Debemos de ser claros. Miren, yo sé que cuesta lo que estoy diciendo, porque no es fácil vivir la vida cristiana. Siempre vamos a tener errores, siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener batallas. Pero lo peor que nos puede pasar es que nosotros hagamos vista gorda al problema. Tenemos que confrontar. Tenemos que ir más allá de lo que nosotros podemos con nuestra propia fuerza. Si la Biblia dice, evita profanas y vanas palabrerías. Porque muchos, versículo 18, como Himeneo y Fileto, dan nombres, se desviaron de la verdad. Hasta doctrinas falsas podemos sacar. Se desviaron de la verdad, escuche esto, diciendo que la resurrección, dice acá, oiga esto, de muertos, ya se había efectuado. Trastornan la fe de algunos. Ahora viene el mensaje de esta preciosa mañana. Fundamento, palabra de Dios. Fundamento, escritura. Fundamento de los que predicamos, aunque guste o no guste, lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener que dar cuenta, los que predicamos la palabra del Señor, de las palabras que demos. Y oiga, yo no quiero que el Señor me diga, teniendo la oportunidad de decirles cómo presentarse como obreros delante de mi presencia, nunca te ocupaste de decirles lo que ellos tenían que arreglar. Ahora, mire esto. Dice la Biblia, vuelvo a repetir, da nombres Pablo. Himeneo y Fileto eran dos miembros de la iglesia de Timoteo. Estos se desviaron, dice. Están diciendo que la resurrección ya se efectuó. Están trastornando la fe de algunos. Pero acá viene el mensaje, versículo 19. Pero el fundamento, oiga esto por favor, el fundamento, porque ahí está la clave. La clave de por qué debemos de entender, hermano, lo importante que es presentarnos como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, es porque el fundamento que estamos predicando, lo dice el versículo, el fundamento de Dios está firme. Cualquier cosa, hermano amado, que usted vea en la palabra del Señor que lo que estamos diciendo no está en la Biblia, no lo crea. Usted tiene que saber que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Y aunque queramos acomodar, hermano, no acomodemos nada, porque la Biblia dice que el fundamento de Dios es firme. Y me encanta este versículo porque mira lo que dice, porque el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Teniendo, dice acá, este sello, conoce el Señor a los suyos. ¿Cuántos son del Señor? Ahí está. Los que tienen el sello de Dios, no les ofenderá la palabra. Se irán gozosos.
Se irán alegres. Bueno, esta mañana no hemos exhortado a nadie, pero oiga, se irán diciendo: ay, qué rica cepillada me dio el Señor. Pablo se ríe. Ay, me pasó vio que hay un sinfín. Me pasó el Señor sin fin, ida y vuelta, ida y vuelta. Y el Señor me decía: Roy, ¿cómo estás? Bien, Señor. Tu palabra dice que el sello tuyo, el fundamento tuyo está sobre mi vida, y yo sé que tú me conoces. Y aunque ahora estoy en batallas, estoy en lucha, estoy en momentos difíciles, la Biblia dice, oiga, literalmente, que si yo conozco la Biblia, la palabra de Dios, me tengo, dice el versículo 19, que apartar de la iniquidad y del pecado todo aquel, dice acá, que invoca el nombre poderoso de Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Oiga, por eso es que el Señor nos habla del carácter de los que no son. Porque Dios quiere que seamos obreros aprobados. Y yo estoy seguro, porque mire, a mí me pasa que no siempre uno anda en perfección. Que no siempre uno está, hermano amado, en el monte de Dios. Yo no sé por dónde anda usted ahora, ¿verdad? Uno puede que ser, en el sentido espiritual estoy hablando, que esté allá en el monte de Dios y le esté diciendo como Pedro al Señor: Señor, hacemos acá habitación porque está tan buena tu gloria. O puede ser que no esté ahí arriba, que esté bien allá abajo. La Biblia le llama a eso valles de sombra y de muerte. Pero ¿sabe una cosa? El Dios de arriba es el mismo Dios de abajo. Y el Dios que te ha permitido, hermano amado, llegar hasta allá abajo, es el mismo Dios que te levantará con su poder, que te levantará con su gloria. Porque en definitiva, lo que Dios está haciendo en nosotros es perfeccionándonos hasta que todos lleguemos a la perfección. ¿Para qué? Para vivir en esta tierra. No. Al Señor no le interesa este cuerpito que usted tiene ahí desgastándose día a día. Él tiene un cuerpo de gloria para usted. Yo por lo menos, después de 66 años, ya no soy el mismo de hace 40. Ahora me veo y digo yo: Dios, ¿cómo estás quedando? Sí, las arrugas me están creciendo. Sí, es verdad. No hay forma, me pongo cremita, me pongo esto, me pongo lo otro. Me volví, no sé, antes no me ponía crema, ahora que cremita acá, que cremita acá. No hay forma de que se me vayan las ojeras. No hay forma. Para mí nos están mintiendo, nos están robando los que hacen la cosmética, hermano. Dice, sus ojeras se irán. ¿Se irán para dónde? Yo ahí las veo todas las mañanas. Pero algo de chiste para que usted entienda. Esto se va a desgastar. No hay cuerpito que dure 100 años. Y por eso a mí me encanta, me gusta la noticia. Cada vez que alguien pasa los 100, lo celebran. ¡Wow! Cumplió 100, 101, 102. Y uno dice: ¡wow! ¡Qué increíble! Pero tarde que temprano no llega. Así que finalizo diciendo esto. Dice la Biblia que en la casa grande, versículo 20, escuche esto, no solamente hay utensilios, yo decido, ¿verdad que sí?, de oro, de plata, sino también dice hay utensilios de madera y de barro. Unos son para honra y otros para usos viles. Versículo 21, la clave está acá. Así que
limpiémonos de estas cosas. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de gloria de Dios? Límpiese. Dice que la Biblia no está diciendo que usted no tenga áreas de conflicto, que usted no tenga luchas o batallas o pecados. No, no. Lo que la palabra de Dios dice ahí, que hay, oiga, lo dice literalmente, utensilios en la casa grande de Dios. Pero nosotros, versículo 21, debemos de limpiarnos. Y entonces, me encanta, versículo 21, léalo. Seremos instrumentos para honra, santificados, útil al Señor, dispuestos para toda buena obra. Y después de ese versículo, el último. Pero no tiene nada que ver la gloria que me está mostrando con lo que me está diciendo, porque Dios conoce que eres humano. Y el versículo que sigue dice: santificado, útil, dispuesto, instrumento para honra. Y el versículo 22, como desenganchado, dice: huye también de las pasiones. Tiene que ver eso. Porque las batallas siempre van a estar, iglesia. Huye, dice ahí, después de la gloria de limpiarnos, de ser instrumentos, de santificarnos, de ser útil. Después del versículo 22 dice: huye de las pasiones juveniles. Pero acá viene: sigue, a ver, iglesia, sigue la justicia. ¿Cuántos me están siguiendo? Tengo que huir de las pasiones. ¿Cuántos tienen pasiones alguna vez? No. Nadie quiere confesar esta mañana. Yo tengo pasiones. Ay, pastor, está grabando. Que se vaya a Facebook, no importa. Yo huyo de mis pasiones. Dije que huyo. Diga amén, aunque sea. Luisa decía amén, aunque sea. ¿Y usted? De a poquito van confesando. ¡Huye! Está hablando arriba. Así que si alguno se limpia, no es: ay Dios, límpiame. No, yo me voy a limpiar. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero mientras eso está pasando, huye, 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 huye. Vamos, Roy, huye, 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 huye. Y me estoy limpiando, y me estoy limpiando. Y yo siento que me viene persiguiendo, hermano, la situación. Pero Dios me dice: Roy, huye. Y mire, huye. Qué tremendo este versículo. Huye. Y mientras eso pasa, sigue, versículo 21, de 22, perdón. Huye de las pasiones. Y sigue. Ahora hay que seguir. Allá era: yo me limpio. Ahora hay que seguir. ¿Qué tengo que seguir? Tengo que seguir la fe. Tengo que seguir el amor. Tengo que seguir la paz. Tengo que seguir la justicia. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mientras yo leía este versículo, si yo me traía luz. A veces nosotros queremos hacer todo eso con los que no buscan de Dios. Pero léalo. La Biblia dice que yo debo, oiga, de seguir fe, amor, justicia, paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Yo no tengo ningún compromiso con gente que no quiere buscar de Dios. Tengo ningún compromiso con gente que quiere vivir como quiere. Pero el compromiso es con Dios. Y si usted está en la misma milla, batallando y luchando, pues ahí estamos juntos, llenos de fe, llenos de paz, llenos de amor, llenos de gozo, dándole, hermano amado, la oportunidad absolutamente al cuerpo de Cristo que vaya creciendo en armonía, con gozo
y con paz. Finalicemos, démosle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Dios es bueno. Obreros, oiga, obreros, 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 que no se desvían, sino están siempre dispuestos. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Yo me voy a quedar